No sé si algunos debían haber dicho lo mismo, ¿no verdad? Señor, que no llueva tan fuerte porque los pajaritos se van a asustar. Cuando llueve tan fuerte, me recuerdo mi infancia, mi juventud en la iglesia, y yo digo que éramos valientes para ir a la iglesia torrencialmente lloviendo. Y no había mucho buses, no teníamos auto. Y veía a los maestros de la escuela dominical, a veces en plena lluvia, mojados, los pobres llegaban, pero contentísimos. Estaba orando esta mañana, Señor. La verdad que muy de vez en cuando le pido al Señor que me diga algo. Pero cuando he entendido que cuando uno escudriña la palabra, la lee, la estudia, como que tiene ese derecho de decirle al Señor, háblame, y usted cierra la Biblia y la abre y pone el dedo y sale una palabra del Señor. Pero cuando uno no la estudia, no la lee, como pediría al Señor que le hable, dice, no le habla a los flojos. No le habla a los que no leen la palabra. Es decir, yo decía, Señor, dame una palabra. Y Él colocó esta, cuando puse el dedo, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Listo. No voy a predicar de eso. Pero me llamó la atención que fuera tan directo. Porque cuando uno viene a la casa del Señor, se niega a la carne. La carne dice, quédate acostadito, quédate haciendo esto, hay una visita, hay una comida y esto, y le ponen 1000 cosas. Entonces usted pierde a uno. Porque el Señor tiene un pacto con su pueblo, con sus hijos, ¿no? Cuando comienza el Génesis uno puede leer que el Señor hizo 6 días para trabajar, para estudiar todo, y un día para servirle a Él y un día para estar en su presencia. Una hermana que me preguntó una vez, pero pastor, yo me siento mal porque ese día trabajo yo y trabajaba en el mall. Y pastor, no puedo venir. Yo le dije, está bien, el Señor lo entiende porque es su trabajo, usted está obligada. Usted dele otro día a la semana al Señor, exclusivo para Él. Si no puede el domingo, dele exclusivamente otro día al Señor para Él. Y así lo hizo. Y estaba contenta porque estaba con una carga siempre que estaba en el mall atendiendo. Yo creo que hasta no atendía bien porque estaba medio oprimida. Y dije, no, el Señor le entiende, dele otro día al Señor. Así también pasa hoy día con la hermandad, ¿no? Que muchos trabajan y no tienen todos los días disponibles para el Señor. Quiero hablarle en esta mañana, acá en Lucas, capítulo 15. Si van ahí conmigo, al capítulo 15, es un pasaje conocido, pero que... Y les voy a confesar que ando aquí con 3 sermones. Pero oré al Señor, Señor, todavía no tengo claridad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Me ha pasado varias veces, no creen que es la primera vez. Como les conté anteriormente, una vez vine sin sermón, subí sin sermón acá arriba, pero había orado harto y buscaba si estaba temblando. Señor, ¿qué les voy a hablar? Y hablé lo que el Señor me dijo y fue tan beneficioso para la hermandad, fue algo tan especial que al final le dije a los diáconos, saben que subí arriba, no tenía que decir de lo que en la palabra había leído, no tenía nada claro. Y dijo uno de los diáconos, pastor, sería bueno que se repitiera más así. Parece que cuando me preparaba no estaba muy efectivo.
Bueno, gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Acá en Lucas 15. En el capítulo 15, verso 1, vamos a leer. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se acercaba Jesús a todos publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores, dice, y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban de él diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí. Padre, yo le pido en esta mañana que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, como lo ha hecho a mi vida en estos días. Hable, Señor, a cada corazón. Señor, que toda atadura se rompa en esta hora en el nombre de Jesús, que las mentes sean abiertas, queden receptivas a su palabra, Señor. Que sea usted hablando a sus corazones, Señor, y ellos puedan, Señor Dios, enlazar su vida con la suya, en amor y en fe. Le doy gracias, Padre, por Jesús. Primeramente leí el pasaje porque quería que todos ustedes entendiesen que estas parábolas, estas 3 parábolas, ¿no?, de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, está diciéndole el Señor en un contexto que está en ese momento rodeado de sus discípulos, pero no solamente de ellos, sino que de todos los saduceos, los fariseos religiosos. Y los religiosos cuestionaban todas las cosas. Y aún cuestionaban a aquellos que
siendo judíos, estaban ellos manejando los impuestos de Roma, ¿no? Que habían sido puestos ese cargo, y tantos otros que eran gente carenciada, gente pobre, gente con muchas necesidades, que ellos los miraban en menos, ¿no? Entonces, por esta causa el Señor hace ver esto, primeramente, de la oveja perdida, que para el Señor, nosotros que estamos acá, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que caminamos en Él, que vivimos en Él, que gustamos su presencia, pero hay una oveja, hay un hermano, hay una hermana que está afuera y está sufriendo, está padeciendo, porque cuando nosotros nos alejamos del Señor, nosotros empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma viene a tratar de afectarnos con todo lo que tiene. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 12:12? Ay de vosotros, los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, cuando una oveja se aparta del redil, ciertamente el enemigo, como dice Pedro, es el león rugiente que amedrenta a los creyentes. Oh, voy a perder el trabajo, hoy no sé de qué vamos a vivir, hoy estamos tan enfermos, hoy esto y lo otro, y tantas cosas. Amedrenta a los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios a veces se separan lentamente de las cosas de Dios y empiezan a quedarse en el camino y al final quedan fuera. El ladrón que anda, o el león rugiente, busca a quien devorar. Y generalmente a aquel que se apartó del Señor. Lo endurece. Yo me he dado cuenta, cuando alguien se aparta del Señor, lo endurece, le queda la mente cerrada, el corazón se pone como piedra, y por más que usted le hable, pero hermano, si gustaste el amor del Señor, si gustaste el favor de Dios, ¿cómo puede estar lejos de Él? Pero está tan cegado, está tan cerrada su mente y su corazón, que no le puede entrar la palabra, porque es conocedor de la palabra, por eso es más duro, porque conoció. Entonces el diablo, cuando alguien se aleja, lo endurece. Pero bendito sea el Señor cuando los hijos de Dios hacen la labor de rescatar a ese hermano, rescatar a ese hijo de Dios, oran por él permanentemente para que no ocurra esto y él esté sensible cuando le hable la palabra del Señor y se vuelva a él. Amén. Por eso hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Igualmente la dracma, cuando hable de la dracma es lo mismo. ¿Cuántos han perdido plata? ¿Alguien ha perdido plata en una buena cantidad? Le han robado también, ¿no es verdad? A mi padre un día llegó desolado a la casa y ¿qué le pasó, papá? Me robaron toda la plata del mes. ¿Qué le pasó? Que pasó por la micro, ¿no? Y esos fulanos se colían de ambos lados y pase caballero y le hacen y chim, le sacaron toda la plata del mes. Pero gracias a Dios que somos hijos de Dios y que Dios vela por nosotros. Así que la angustia pasó porque hubo otras personas, clientes de mi papá, que le ayudaron y pudimos pasar el mes, ¿no? Con la ayuda del Señor. Entonces, ahora, eso valioso, claro, que era algo doloroso para qué vamos a vivir y qué vamos a hacer. Algunos dicen que ese dracma era de un collar que usaban las mujeres en aquel tiempo y que debían colocárselo. Bueno, yo no voy a ese campo, más creo que es un valor que tenía. Amén. Que a lo mejor era el sueldo de una semana, a lo mejor de un mes, no sé, pero era de mucho valor para su vida. Y termina el Señor hablando respecto al hijo pródigo, de este joven, ¿no? Un padre que tenía dos hijos, uno menor y uno mayor. Y no dice la madre, pero creo que tenía madre también, ¿no? Así como tenía siervos y otras cosas, yo creo que también estaba la madre ahí. Entonces, no habla de la necesidad de aquel hijo. El pecado es la sinrazón del hombre cuando pierde la cordura. Nosotros somos bendecidos en Dios, aquí, tremendamente bendecidos. Cuando pasamos por problemas nunca estamos solos. Cuando andamos por el valle del dolor, de la angustia, dice, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Tenemos al Señor. A diferencia de la gente que no tiene al Señor, que se hunde y se va abajo y al final algunos terminan con su vida. Pero en los hijos de Dios nunca estamos solos. El Señor siempre nos acompaña. Amén, qué bendición tenemos. Entonces, el pecado es la preferencia del hombre para escoger su camino en lugar del camino del Señor.
Entonces Dios dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, no vamos a andar dando tumbos, chocándonos. Me golpeé con la misma piedra, como dice la canción. No vamos a andar así, porque el que va delante de nosotros es el Señor, ¿no? Y tenemos esa certeza, esa seguridad. Entonces el pecado es la desobediencia, la manifestación de la rebelión en la voluntad de las personas. Cuando nuestra voluntad no está rendida al señorío de Cristo, podemos tener religión, podemos congregarnos, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero mientras nuestra voluntad no esté rendida al Señor, el enemigo tiene una parte de él en nosotros. Y nos va a sacar como de lugar del camino hasta que no hayamos rendido nuestra vida plenamente al Señor. Por eso que convertidos es arrepentidos, la palabra habla de eso. Que uno tiene que convertirse es volverse el mal camino. Si uno iba para allá, voy a ir para este otro lado. Amén. Si uno iba para abajo, ahora voy a ir para arriba. Entonces, el cambio que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas personas tratan de aligerar sus pecados, comparándolos también con los de otros. Pero ¿por qué me voy al infierno? Bueno, algunas personas quieren que yo sea al infierno. Siempre he entendido que no puedo hablarle de lo bueno si no le hablo de lo malo. No puedo hablarles de las bendiciones si no le hablo de las maldiciones. Porque es así. Así como hay un Dios bueno, hay un enemigo malo. Así como hay una eternidad con Dios, hay una eternidad sin Dios. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros quiere decir, es que yo no robo. No te hace eso más perfecto. Es que yo no adultero. No te hace mejor. Puedes decir, pero otros hacen esto, otros hacen... Pero no hay justo ni a uno. No hay ni uno justo. Que yo nunca he robado, nunca he mentido, siempre he hecho lo bueno, le hago el bien a la gente, doy esto. Aunque hiciera todo lo mejor, nunca sería justo. Jamás. Porque un mal pensamiento, una mala actitud, una mala palabra, algo siempre habría en nuestra vida pecaminosa. Entonces no tenemos que compararnos con nadie. Nosotros necesitamos de Dios. Permanentemente. El ser humano necesita conocer a Dios. Si no conoce a Dios, va camino a la eternidad. Camino a la perdición, camino al fuego eterno, como dice la palabra. Para Dios no existen pecados grandes ni chicos. Todo pecado, cualquiera sea es desobediencia a Él y a su palabra, ¿no? Entonces, porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios, el favor de Dios gratuito que Dios nos da, es un regalo que lo obtenemos por obedecer al Señor, por obedecer a su palabra, por sujetarnos a ella, ¿no? Vamos a avanzar porque todo esto está escrito, yo que soy bueno para escribir. Nosotros sabemos que la humanidad está totalmente bajo la autoridad del maligno. Como dice, todo el mundo yace bajo el poder maligno. El apóstol Pablo dice que Satanás, el diablo, le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, el hombre sin Dios está cegado. Cada vez que usted le hablara a alguien que no conoce al Señor, que no ha rendido su vida a Cristo, está cegado por el diablo. Y usted antes de hablarle va a orar: Señor, abre su mente, abre su corazón para que tu palabra penetre en él y la pueda entender, o en ella. Y cuando usted ha hecho eso, el Señor trabaja por si esa persona es un llamado a salvación, un convocado a salvación, pueda abrirse a la verdad y pueda conocer al Señor. Amén. Por eso antes de hablarle tienes que orar por él o por ella, para que el Señor haga la obra, ¿no?, en su vida. Entonces, el pecado, ¿no?, para el hombre, decir grosería, ofender, los pleitos y tanta cosa es normal, es parte de la vida. Pero la vida de un hijo de Dios no es así. Amén. Un hijo de Dios dice no debe ser contencioso, ¿no? No debemos ser blasfemos, murmuradores, y etcétera, etcétera. Gálatas tiene una lista inmensa de la que nace un hijo de Dios. Aquel que es nacido de nuevo anda en la verdad del Señor, anda en la luz de Cristo, es guiado por el Espíritu Santo y su forma de andar es diferente. Entonces, la gente cuando juega con el pecado, ¿cuánto le gusta ver algunas cosas en
por internet o por YouTube. Veía una señora que crió un animal peligroso, no sé si era un tigre, pero era un animal peligroso, chiquitito, y salían todas las fotos como iba. Y al cabo de un tiempo, cuando el animal ya estaba grande, le destrozó toda la cara. Era horrible la cara, era un monstruo la señora. Tenía en su propia casa un animal que su instinto era ese, atacar. Otra señora, un pitbull, otra persona, y siempre está lleno de cosas y era horrible cómo le había causado daño. Entonces cuando el hombre juega con el pecado así de esta manera, lo vive y le pasa lo mismo, le da lo mismo, va a llegar el momento en que el pecado le va a causar destrucción. Es como aquel hombre que compró una serpiente, una pitón parece que era una de las grandes, y la crió y la tenía ahí, se la ponía por acá, y todas las veces, y la gente lo veía, al final se fue a lucir delante de las personas con la pitón ya grande, y la pitón siempre se subía por su cuerpo, se rodeaba y lo abrazaba, y la gente aplaudía y se bajaba la pitón, pero ese día no se bajó. La gente aplaudía mientras estaba ahí, la pitón envolviéndole, y de repente se sonó una crujidera de huesos. Y el grito que pegó el hombre, y la multitud quedó asustada, ¿no? Por lo que ocurrió, y el hombre había muerto. Lo mató. El pecado es lo mismo. El pecado, más temprano que tarde, dará su fruto y causará perjuicio, ¿no es verdad? Vivir lejos de la voluntad de Dios es un desastre. El hombre que practica el pecado está fuera de sí. No razona del peligro que está corriendo. Porque, como decía anteriormente, la paga del pecado es muerte. ¿Qué hacer para escapar de la muerte? Simplemente lo que comenzamos como título: el hombre debe volver a la cordura. El hombre debe volver en sí, debe volver a la razón. El Señor a todo en la humanidad le da la oportunidad de ser salvo. No habrá ninguno que se presente un día delante de Él y le diga: a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo, a mí nunca nadie me amonestó, etcétera, etcétera. Dirá, pero el Señor le mostrará: todo esto te hablaron, todo esto te dijeron, y tú no quisiste nunca obedecer o creer. Entonces el hombre debe volver en sí, y para que el hombre vuelva en sí, debe pensar en el rumbo y en el fin que tendrá su vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Va para la muerte. Por eso los hijos de Dios tenemos que orar con clamor del corazón: Señor, mis familiares van a la eternidad sin ti. Van, Señor, a condenación eterna. Y yo, Señor, no puedo estar así, impávido, Señor, sabiendo que de repente la muerte llegará a ellos y estarán en el otro lado. Leí esta semana la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Que algunos la han leído. Mucha gente vive así para este tiempo, para esta época, ¿no? Para sí mismo. Y no vive para Dios. Por eso pensaba yo, qué tremendo es que este hombre tan carenciado, tan menesteroso, tan pobre, tanta miseria, pudo entrar al cielo. Porque a veces la angustia, la necesidad, el dolor, lo único asidero que tiene aquella persona es clamar: Dios mío, acuérdate de mí. Señor, mira cómo estoy. Señor, mira cómo sufro. Señor, no tengo esto, no tengo lo otro. Y esa necesidad le hace clamar a ese Dios. Pero cuando uno está completo, está cubierto en todas las áreas, la persona, y tiene abundancia, eso pasa a ser su Dios. Y no piensa que un día va a morir. Todos. Pero el hombre sabio se da cuenta que hay un Dios. Porque, como le decía anteriormente, todos los seres humanos tenemos un vacío interior que no puede llenarlo ni los bienes materiales, ni las fiestas, ni los vicios, ni las mujeres, nada. Todo se llena solamente con una pieza que se llama Jesucristo.
Y cuando Cristo viene, la vida se hace plena, se hace verdadera, se hace bendecida. Amén. ¿Cuánto tienen esa bendición ahora? Bendito sea Dios. Siempre siéntase un bendecido, una bendecida. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios y tengo eternidad. Si me muero hoy, me voy con Él. Voy a mi patria. Entonces, el pecado del hombre, para liberarse de esa condenación, tiene que reconocerlo, que está mal. Como dice la palabra, el que encubre su pecado, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hombre cuando dice, ya no doy más, esta vida no me satisface, Señor. Dios, necesito conocerte. Por favor, perdona mis pecados, Jesús, límpiame. Si moriste por mí en la cruz, por favor, sálvame. No quiero vivir más de esta manera. Ayúdame a vivir para ti, que me sujete a tu palabra y la obedezca. Por eso que este pasaje del hijo pródigo nos deja una tremenda enseñanza. Un padre amoroso, un padre amante de sus hijos, seguramente era hijo de Dios, amaba a Dios, por lo que observo acá. Lleno de amor. Y dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor no creo que era un niño, era un joven ya. Yo creo que en cierta edad, a lo mejor 20 y tantos años, supongo, al momento le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Notemos bien que el padre estaba vivo. ¿Cuándo se da la herencia a los hijos? Cuando uno se muere o cuando ya está por partir, hace la separación. Era un mal agradecido, ¿cierto? ¿Cuántos hijos mal agradecidos hay? Lo ofendió. Hirió a su madre, yo creo que tenía madre, de haberlo dejado desolado. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Si un papá quiere no da ninguna herencia al hijo. ¿Y el papá qué hace? Dice que le dio su parte. Pero notemos bien que dice, le dio su parte, no dice uno. Es decir, le dio al hijo mayor su parte y le dio al hijo menor su parte. El hijo menor tomó todos esos dineros y bienes, animales, todo lo que tendría su parte y se fue a vivir su vida, a gobernar su vida, a pasarlo bien. Como dice la escritura, ¿no? Acá. Pero me llama la atención que el hijo mayor, y escuchen bien esto esta mañana, presta atención. Dijo, papá, yo no quiero la herencia. Yo quiero quedarme contigo. Papá, guárdala, no la necesito ahora. ¿Es bueno eso, no? Si quería estar con el papá y disfrutar con el papá, amaba a su papá, disfrutaba la bendición del papá en la casa, como él gobernaba, dirigía los negocios y todo lo demás, el sustento, el respeto de los siervos que había ahí, etc. Y el hijo menor manda a cambiar lejos. Se fue, dice, lejos. La distancia más grande posible de la influencia paterna. No sé si yo estaré hablando a alguno, o quizá alguno que vaya a escuchar esta palabra va a poder entender. Sin la cobertura paterna, sin la dirección del padre, él vivió a su antojo, a su manera. Y la Biblia dice que vivió perdidamente. Todo lo que le vino por hacer, lo hizo. Todo lo que quiso gustar, lo gustó. Mujeres, sexo, vicios, fiestas, tomatera y cuántas cosas. Todo. Tomatera se ríe, hermano. Pero es entendible por todo. ¿No es verdad? Perdidamente. Y seguramente muchos amigos le palmean la espalda porque cuando hay plata, yo he seguido la historia de los hombres que han tenido mucha riqueza y que un futbolista,
un deportista famoso, esto, y que han tenido muchos amigos, y a los amigos algunos le han comprado automóviles nuevos, a otros le han dado participación en una compra de algo, etcétera. Y cuando los bienes han bajado, todos ellos se fueron, se alejaron. Lo mismo le pasó a este joven, que pensaba que tenía el mundo en sus manos. Pues cuando está la gente con mucha plata, siente que todo está en sus manos. Pero todo eso es efímero, eso es pasajero. No trae bendición. Y la Escritura dice que este joven empezó a pasarla mal. Empezó a faltar, los amigos lo abandonaron primero. Después, si él arrendaba algo o tenía algo, tuvo que perderlo. No tenía seguramente dónde vivir, porque al final, sin trabajo, sin esto, buscó trabajo. Todos los que lo conocían seguramente me podrían dar, no, lo siento, no puedo. Y toda la gente que buscó, que eran los que convivían con él, compartían con él, disfrutaban con él, se alejaron. También les quiero decir a ustedes, queridos, que los mejores amigos se encuentran en el pueblo de Dios. ¿Escuchó bien eso? Porque van a hablar en la verdad de Cristo. Van a amar como usted ama al Señor. Van a tratar de vivir en la verdad, en la luz como el Señor lo ordena. Y la Biblia dice que cuando lo comenzó a faltar, se acercó a un hombre de ahí, que seguramente lo conocía, y le pidió que por favor le diera trabajo. Y le dijo, bueno, tengo un trabajo, tengo un chiquero ahí, tengo unos cerdos, alguien tiene que alimentarlos, si quieres trabajo te lo doy. Para un judío el alimentar cerdo era una ofensa, era algo denigrante. Los cerdos eran lo último que podía un ser humano hacer, trabajar o tener. Y la palabra dice que en ese lugar maloliente empezó a sufrir, empezó a pensar los errores que había cometido, las faltas que había cometido. Empezó a razonar y dijo, ¿cómo puedo estar en este lugar habiendo tenido un lugar hermoso, una casa, una habitación, un padre amoroso, habiendo tenido una familia que me quería, habiendo tenido todo lo que quería, ropa y cuántas cosas? Razonó, pensó. El apartarse del Señor es lo peor que puede hacer un cristiano. Nunca te enojes contra alguien y te apartes de Dios, porque algunos lo hacen. Cuando alguno se enoja contra el pastor, contra un hermano, porque dijo esto y se va, viene el enemigo sobre él a causarle un tremendo daño, una tremenda pérdida a su vida espiritual y física. Pero lo importante de esta historia, que dice que en esa situación de meditar, ¿por qué estoy así? Mis errores que cometí, todo eso lo hizo razonar y volver a la cordura, volver a la razón, volver en sí. Y uno ora a veces por los hermanos que están fuera y uno a veces lo encuentra, que son de distintas iglesias. ¿Por qué estás fuera si caminaste detrás del Señor, si le serviste a Él? Es que esto, es que lo otro, que había algo, etcétera. Muchas excusas, pero ninguna es válida. Cuando uno le ha rendido su vida al Señor Jesucristo, solamente hay un norte, solamente hay un punto, hay un blanco. El camino hasta llegar al encuentro con Él. No hay otro. Y durante el camino tendremos decepciones, tendremos tribulación, tendremos angustia, necesidad, pero no vamos solos. Caminamos. Las pruebas que vengan las pasamos con el Señor. Porque Él dice que Él nos librará de todas a ellas. Y Él decidió volver a la casa del Padre. Me levantaré, iré donde mi Padre y le confesaré que he pecado contra el cielo y contra Él y ya no soy digno de ser hijo de Él. Que por favor me haga uno de sus jornaleros. A veces algunos se quedan ahí en el reconocimiento y me encuentro con personas que dicen, es que me da vergüenza ir a la iglesia. No te dé vergüenza ir a la iglesia. Le digo, lo que te da vergüenza es que estás fuera del Señor y decirle, Señor, hasta aquí nomás, vuelvo a casa. Vuelvo a tus pies. Amén. La vergüenza es estar en pecado, estar lejos de Dios. Esa es la vergüenza. Habiendo conocido a Dios, vivir como ajeno a Dios.
Entonces no solamente él volvió en sí, reconoció, sino que se levantó. Eso es lo otro. Se levantó y volvió a la casa del Padre. Andrajoso, flaco, enjuto su rostro, quizás muy deteriorado físicamente, y avanzó hasta llegar cerca de la casa, y seguramente, como dice la Escritura, el Padre cada día salía, volverá hoy mi hijo. Cada día salía a mirar, volverá hoy mi hijo, porque el amor del Padre nunca deja de ser. Ese amor de ese Padre es el amor de Dios, que ama a la humanidad, aunque la humanidad camina por allá, Él la ama. Por eso dice la Escritura que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. El Señor ama a la humanidad. La ve sufrir, la ve metida en el pecado, la ve hacer cosas malas, perversas, bajo la influencia del enemigo, pero Él ama esas almas. Por eso no habrá justificación cuando estén delante de Él. Y Él le diga: te de todas estas oportunidades para que me siguieras, para que estuvieras bajo mi amparo, y no quisiste. Entonces cuando Él volvió, como dice la Escritura, su padre, que salía cada día a verlo, lo vio de lejos, dice la Escritura. Imagínense, lo vio de lejos. Y cuando vio que era su hijo, corrió hacia él. Fue al encuentro de ese hijo, que seguramente venía todo tambaleándose, apenas con algún palo afirmándose, venía tan mal, que el padre corrió hacia él, y dice la Escritura que lo abrazó. Y él le decía: papá, no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra el cielo, contra ti. Señora, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá solamente lo abrazaba y lo besaba. No dice algo más. Y se lo llevó así, abrazado, se lo llevó a casa, contentísimo, como dice aquí la Escritura, y llamó a los siervos: vengan, vengan, mi hijo ha llegado, feliz. Lávenlo, límpienlo, perfúmenlo, pónganle ropas nuevas y maten el becerro gordo que tenemos guardado. Lo tenía preparado. El papá, por si volvía el hijo que le había causado tanto pena y dolor. Ese es el amor de Dios, querido. Ese es el amor de Dios. Siempre está con los brazos abiertos esperando. Volverá mi hija, volverá mi hijo. El Señor sabe amar. Él es grande en misericordia. Él es amor. Y Él nunca deja de amar a los hijos. Aunque tú le vuelvas la espalda, Él te sigue amando. El problema está en la persona, que se está jugando la vida eterna. Porque el enemigo lo único que quiere es acabar con la vida del Hijo de Dios. Destruirlo. Cerrar su mente, endurecer su corazón, para que nunca más le amanezca. Pero el Padre siempre está con su brazo abierto esperando a su hija, a su hijo. Hay una historia que siempre me está en mi corazón, que un día venía un pastor en un tren, iba de viaje a una ciudad a ministrar, y en el asiento de enfrente estaba sentado un joven. Y ese joven, unos 20 y tantos años, estaba muy nervioso, miraba afuera, miraba abajo, y el pastor empezó a mirarlo con mucha atención por lo que veía en él. Veía que había aflicción en este joven. Y en un momento le dijo: muchacho, yo te he estado observando, te veo muy afligido, muy preocupado. Yo soy pastor, dime, ¿qué te pasa? Y el joven le dijo: ¿sabe que yo estoy volviendo a casa hoy? Hace muchos años atrás, yo peleé con mis padres y les dije que me iba de la casa y que no iba a volver más. Yo tuve una vida muy rebelde con mis padres.
siempre peleaba, discutía con ellos cuando me ordenaban hacer cosas, esto, lo otro. Yo no aceptaba sus correcciones y quería vivir a mi manera. Y no soportando más lo que mis padres me decían, le dije, me voy de la casa y nunca más volveré al hogar. Y han pasado varios años. Y yo empecé a sufrir, empecé a pasarlo mal. Lo que el hijo pródigo, lo que estaba ahí. Y estaba solo y empezó a redarguirme mi conciencia de cómo yo estaba viviendo, las cosas que estaba experimentando, que no me ayudaban para nada, y me recordé todo el daño que le hice a mis papás y el dolor y la forma de salir de la casa. Y no aguantando más, pensando en esto, escribí una carta y se la envié a mis padres, diciéndoles: padres, perdónenme por mi forma de haberme conducido y haber salido de la casa y haberles ofendido. Perdónenme, perdónenme. No estoy bien, lo he pasado muy mal y quiero volver a casa. Pero si ustedes me perdonan, yo les voy a pedir que en la estación donde está ese árbol que está al lado de la garita, en ese lugar coloquen un pañuelo blanco para que cuando yo pase sepa que ustedes me han perdonado. Al mirar yo ese pañuelo, me bajaré en la estación. Entonces, era el dolor que tenía ese hombre y la preocupación. Y le dijo: ore por mí, que mis padres me hayan perdonado. Y se acercaban a la estación, al lugar donde había el muchacho, y le dijo: mire, pastor, por favor, mire, pastor, mire, si hay un árbol ahí y hay un pañuelo, porque ahí me bajaré, si no, seguiré mi camino y nunca más volveré a mi hogar. La historia es que cuando llegan a ese lugar, el niño no quería mirar la ventana, no quería mirar para afuera, estaba con su rostro cabizbajo, agachado. Mire, pastor, mire, pastor. Y le dice: vea algo ahí, hay un árbol, pastor, hay un árbol, vea si hay un pañuelo. Y el pastor piensa, mira, y le dice: ¿sabes? Estoy mirando ese árbol, pero no veo un pañuelo. No, pastor, si tiene que haber un pañuelo, si mis padres tienen que haberme perdonado, está ahí colgando, se los pedí. Mire, pastor, dijo: hijo, yo no veo un pañuelo, yo veo en cada rama hay cientos de pañuelos colgados. Están ahí. El muchacho, su corazón se abrió y lloró y dio gracias porque sus padres habían manifestado esa aceptación, ese perdón hacia él, que necesitaba tanto para no vivir tan desastrosamente como lo era. El amor de Dios es así. El amor del Señor, si no hemos andado bien como el Señor lo demanda, Él está así. Volverá a mi hija, volverá a mi hijo. Los pañuelos están por todos lados. Y cuando uno dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Y nosotros debemos tener esta historia y esta parábola siempre en nuestro corazón. Tratar nunca, queridos, de desandar el camino. Nunca. No hay nada ya en la vida antigua que pueda satisfacer nuestra vida espiritual. No hay nada. Todo está en Él, bajo su cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la bestia destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. Bueno, además escudo a dar y su verdad, todo lo demás, pero hasta ahí. Ese es nuestro Dios. ¿Y cuántos quieren tener esa cobertura sobre su vida permanente? ¿Cuántos dicen: Señor, yo valoro estar bajo su presencia? Yo valoro, Padre, estar en su casa. Yo valoro vivir para usted. El mundo no tiene nada, ninguna cosa, para darnos que satisfaga nuestro ser interior. Solo está todo en el Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Dele gracias al Señor por lo que usted tiene.
Dele gracias al Señor porque usted es hija, hijo del Señor. Y no hay nada semejante a estar bajo su cobertura. Vamos a orar, Padre. En esta mañana, Señor, he predicado esta parábola que es tan sencilla. Esta es una palabra sencilla, Señor, no profunda, pero ciertamente que tiene un tremendo significado. Una bendición, Señor, incalculable, inmedible. Le doy gracias, Señor, por ser su hijo. Gracias por ser sus hijos, sus hijas. En esta mañana, Señor, le damos gracias a usted porque hemos sido bendecidos, honrados por usted, Señor, no mereciéndolo, al habernos cobijado, Señor, y abrazado con su presencia. Señor Dios, ayúdenos a ser fieles a usted cada día, a no salirnos del camino, no valorar las cosas del mundo más que las del reino, Señor, porque no hay comparación, mi Dios. Solamente en usted hay paz, solamente en usted hay libertad, solamente en usted hay gozo, solamente en usted hay fe, solamente en usted hay esperanza, solamente en usted hay eternidad, mi Dios amado. ¿Cómo, Señor, menospreciar lo que usted nos ha dado por misericordia? Ayúdenos, Dios mío, a que nuestros pensamientos siempre estén en gratitud, en reconocimiento de su amor, de su bondad, su misericordia. Toque a mis hermanos y hermanas. Usted conoce sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, Señor. Si alguno de ellos, Señor, esta hora necesita de usted, Padre, esta relación más profunda, este lazo de amor hacia usted, Dios, y vivir bajo su presencia, que, Señor, sea hecho así. Y usted pueda acogerlo, Señor Dios, y abrazarlo y manifestarle ese amor tan grande, inmedible, que el Señor lo entregó por toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Señor, le doy gracias por mis hermanos que han venido esta mañana. Bendígalos, Señor, como así aquellos que no han podido, Dios mío, por su salud, por alguna situación especial. También bendígales, Señor. Sea su mano sobre ellos, en el nombre de Jesucristo. Y sean, Señor, levantados con su mano poderosa para seguir este camino santo que nos lleva a su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse.